Eva es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de este programa. Evita, bienvenida una vez más y bueno, vamos a escuchar qué es lo que tenés para contarnos hoy. Bueno, en realidad hoy, André, vamos a ir con un tema del que solemos charlar mucho, pero del que a veces no damos datos muy concretos, que es el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires 500.000 de porteñas y porteños están en emergencia habitacional. Sabemos que hay 12.000 que todos los días sobreviven en situación de calle. Sí. Sabemos que 400.000 porteños y porteñas viven en villas, asentamientos y barrios populares sin acceso a los servicios más básicos, como por ejemplo el agua potable. Ajá. Y también sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces, que el 40% de los hogares porteños, casi la mitad, son hogares inquilinos, que tienen niveles de hacinamiento que duplican al de los hogares propietarios. Y otro dato también relevante es que un importante porcentaje de estos hogares inquilinos destinan casi la mitad de los ingresos a pagar el alquiler. Y claro, todo esto sucede en la Ciudad de Buenos Aires en un contexto en donde tenemos profundos cambios, sobre todo en las últimas décadas, sociodemográficos. Hace un mes atrás, aproximadamente, salió un informe muy interesante respecto a la cantidad de personas que viven solas en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese informe lo hizo la Fundación Tejido Urbano y lo que muestra es que en la Argentina cada vez más personas viven solas. A nivel nacional, el 25% de los hogares son unipersonales. En los últimos 20 años, los hogares unipersonales se triplicaron y hay más hogares unipersonales que hogares tipo, hogares de 4 integrantes. Ahora, cuando vamos a mirar qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que el 40% de los hogares son unipersonales. Casi el 20% de las porteñas y porteños viven solos. Y la verdad que esto hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de descifrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el 40% de los hogares porteños son unipersonales. Bueno, un dato tiene que ver con que en la Ciudad de Buenos Aires el 25% de la población supera los 60 años de edad, es decir, que tenemos una pirámide demográfica muy envejecida, pero la verdad que claramente, este fenómeno de inquilinización es un limitante a la hora de proyectar una familia. Más de la mitad de los adultos jóvenes, más de la mitad, son inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto nos da una radiografía respecto a cuáles son las consecuencias de este proceso de inquilinización. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasa con estos adultos jóvenes que tienen entre 30 y 45 años, que son inquilinos, que van a ser inquilinos el día, por ejemplo, que es un barrio más joven, es un barrio que tiene 40 años de historia, ahí viven 3.000 personas. También acá tenemos 2 familias por vivienda, importantes niveles de hacinamiento, y el 25% de estas familias son inquilinas. Hace unos meses comenzamos desde la Facultad de Ingeniería a relevar la situación de las familias inquilinas en el barrio Playón de Chacarita. El barrio Playón de Chacarita se encuentra ubicado en Chacarita, es un barrio más joven, es un barrio que surge allá en los 90, 2000, como resultado de la crisis de entonces. Viven aproximadamente 3.000 personas. Acá tenemos mayor nivel de hacinamiento, 3 familias por cada vivienda y casi el 30% de esas familias son inquilinas. En el año 2016, el gobierno inició en ese barrio el proceso de reurbanización, construyó viviendas que podemos ver desde, claro, exacto, desde la avenida Triunvirato. Muchas familias fueron relocalizadas. Las familias que fueron relocalizadas a estas nuevas viviendas entregaron sus viviendas que fueron demolidas para que se puedan hacer aperturas de calle, para que puedan entrar los servicios, pero el gobierno de la ciudad no llevó adelante el programa de mejoramiento integral para el conjunto de las viviendas que quedaron en el barrio histórico. En el barrio histórico hay más de 100 familias inquilinas que se encuentran viviendo en condiciones extremas de hacinamiento, sin acceso dentro de las viviendas a servicios
servicios básicos, es decir, sin contar con un baño, sin contar con una cocina, con riesgo estructural, con riesgo eléctrico, sin condiciones de ventilación adecuada y con amenazas de desalojos por parte de los propietarios de estas viviendas. Lo que me parece importante recordar es que la ley de urbanización del barrio Playón de Chacarita establecía que tanto inquilinos como propietarios que se encontraran censados tenían derecho a una solución habitacional definitiva, pero lo cierto es que en el barrio histórico quedaron fundamentalmente familias inquilinas. La mayoría de estas familias alquilan piezas, es decir que en una pieza viven 3 o 4 personas en condiciones extremas de hacinamiento, muchas veces compartiendo el único colchón que tienen, sin baño, sin cocina y pagando alquileres por una pieza de, en promedio, alrededor de 400.000 pesos. Bien, bueno, la verdad es que ahí lo primero que uno se pregunta 400.000 pesos. 400.000 pesos. ¿Dónde está el gobierno de la ciudad, ¿no?, interviniendo, en primer lugar, para detener este proceso de inquilinización que, insisto, ha llegado a las villas porteñas, y en segundo lugar, para regular el mercado de alquileres? Bien. Claro, porque además esos valores son los que esas mismas familias podrían alquilar en otras, si tuvieran cómo acceder a un alquiler, si tuvieran una formal, garantía, claro, una garantía, si tuvieran el un trabajo dinero como para poder adelantar, porque podrían vivir en mejores condiciones sin duda con ese mismo dinero. Por supuesto. Bien, la verdad es que cuando uno mira la pirámide poblacional de los barrios populares a nivel nacional, en términos generales, vemos que la pirámide poblacional en los barrios populares tiene una estructura similar a la que tenía la población argentina hace 100 años. Es decir, que en general vemos una gran proporción de personas jóvenes y la verdad solo una minoría de los habitantes de los barrios populares logra superar los 60 años de edad. Siempre ponemos los mismos ejemplos. Acá en la ciudad de Buenos Aires, si comparamos la esperanza de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde 1 de cada 3 habitantes vive en una villa o en un asentamiento, vemos que la esperanza de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires está reducida casi 10 años respecto a lo que pasa en Belgrano, Núñez o Colegiales. Pero bueno, la verdad es que la pregunta tiene que ver con cuál es la agenda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar este proceso acelerado de inquilinización por un lado y estas profundas desigualdades sociodemográficas por otro. Y la respuesta es que este gobierno no está haciendo nada, absolutamente nada. Es más, conversamos hace unas semanas que el presupuesto previsto para los organismos de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires son los más bajos de los últimos 14 años. Todos los organismos que se ocupan de política habitacional reciben un presupuesto menor al 1% del total del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando miramos qué pasa en las villas porteñas, vemos que desde el 2024 la prioridad de este gobierno es hacer negocio con la emergencia, no construir nuevas viviendas, no mejorar las viviendas que existen, no hacer obras de infraestructura. Así que la radiografía un poco a nivel nacional y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, no solo nos está mostrando una profunda emergencia en términos habitacionales, sino una emergencia estructural. Es decir, ya tenemos un escenario de emergencia en términos estructurales que si no hay políticas activas y concretas va a profundizarse. Impresionante, excelente tu informe, Eva, y que marca a las claras, ¿no?, cómo dentro de todo un universo de conflicto, que es el tema habitacional, también la desigualdad se instala entre personas que tienen ya problemas para el acceso a la vivienda. Todas estas que vos estás enumerando, todas tienen problemas para acceder a la vivienda, pero algunas están en una situación de precariedad absoluta y angustiante. Sí. O sea, este tema lo tratamos muchas veces, pero no con este enfoque. Sí, totalmente. Y vemos, bueno, como cuando lo que planifica, ¿no?, es el poder inmobiliario financiero, las consecuencias quedan a la vista. Sí. Y otro dato que sale de ese informe, que es brutal, es que la población de la capital tiende a empobrecerse, porque los que nacen
nacen en hogares pobres, Sí. no nacen en hogares medios o de ingresos altos. La ciudad de Buenos Aires está retrocediendo aceleradamente la clase media y la realidad de la ciudad de Buenos Aires es una realidad de muchísima precariedad, en donde hay un sector cada vez más minoritario, que es el que accede al conjunto de los servicios urbanos y que tiene una buena calidad de vida, y un sector Y que cada no tienen vez más hijos. mayoritario, ¿sí?, que no logra acceder a servicios básicos como, por ejemplo, una vivienda digna. Y eso empieza a ser en la Ciudad de Buenos Aires un problema estructural. Y por supuesto ese problema estructural con los años va a profundizarse, si no es que existen políticas activas que mejoren para el conjunto de los sectores populares y los sectores medios, el acceso a la vivienda. Porque con un 40% de hogares inquilinos, la verdad es que dentro de 20 años tenemos que preguntarnos qué es lo que va a suceder. Es decir, cómo van a poder seguir afrontando el pago de un alquiler el día que se jubilen. Ujú. Claro, tal cual. Si Está se bien. jubilan. Si es que se jubilan. Claro. Tal cual. Porque muchos de No tienen de estos trabajo. No tienen son trabajo registrado. trabajadores Y además, informales. bueno, el proyecto de Que reforma trabajen previsional es para jubilarse a los 65 las mujeres, a los 70 los varones, y además cada vez hay menos personas con trabajo registrado, por lo tanto, ¿quién va a sustentar la caja jubilatoria? Cada vez más complejo, cada vez más complejo. Bueno, vamos por una buena. Vamos por una ¿Les buena, parece? ya. Pero no ya, porque no el- querramos negar las malas, No, sino pero porque necesito ir al teatro, Andrea recuperó. Eso mismo. Bueno, gracias a Caro Alfonso, que nos obsequia y nos invita a nosotros y a ustedes a ver estas propuestas maravillosas. En este caso es una función especial, mañana jueves 13 de noviembre a las 21 de La Pilarcita. Yo la vi y está buenísima. Algunos de nuestros oyentes también fueron invitados por La Vuelta Completa y por Caro Alfonso a ver La Pilarcita. Es una obra de María Marul. Algunos creen que un milagro llega de forma inesperada, otros lo construyen día a día, casi de manera artesanal. La Pilarcita es una obra de María Marul que fue agotando localidades en todas sus funciones desde 2015 en el Camarín de las Musas, festivales, giras nacionales.